el 25 de diciembre tuvimos unos 15 años también aquí. La hija de nuestro hermano Daniel cumplió 15 años y tuvimos la ceremonia también aquí el 25 de diciembre con su familia. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra, mis hermanos amados. Le bendigo en esta mañana a usted que ha venido. Muchos hermanos ya no están porque han salido de viaje, están viajando, están en otros lugares. Y gloria a Dios, que Dios les bendiga. Algunos se irán en estos días. Y bueno, la iglesia se va quedando un poquitico como con menos personas, pero bueno, es lo normal casi de todos los diciembres. Ya en enero comienzan otra vez a retornar. Pero gloria a Dios por los que estamos acá, amén, por los que venimos hoy al servicio. Quiero compartir una palabra, recordar una palabra de parte del Señor, una palabra de bendición, hermano, que yo sé que nos anima nuestro corazón y nuestro espíritu. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Un pasaje muy conocido. Lo hemos leído muchas veces acá, hemos predicado mucho de este pasaje. Pero yo sé que cada vez que leemos este pasaje, el Señor nos enseña cosas. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, hemos estado pescando y nada, ¿y qué, hermanos? Nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, o sea, habiendo echado la red en lo que había dicho Jesús, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red ¿qué? Se rompía. Su red se rompía. Hoy quiero que miremos este pasaje desde una perspectiva de más que un milagro, hermanos. Aquí vemos un milagro, amén. Aquí vemos un milagro de multiplicación. Un milagro, no habían peces. Los discípulos, Simón había estado con sus hermanos en la faena de la pesca toda la noche. Habían estado ahí, en ese lugar. Habían tirado las redes toda la noche por todo el lago y no habían encontrado ni siquiera un pescado. Pero al otro día en la mañana, cuando llega Jesús y les pide prestada su barca, y Jesús predica la palabra y termina de predicar, y Jesús le dice a Simón: hey, mete la barca más adentro o vamos a pescar. Vamos a pescar. Y Simón le dice: Señor, toda la noche estuvimos pescando, no hay pescado, no sé qué pasó, pero no hay nada en el mar, no hay nada en el agua. Pero Simón le dice: pero en tu palabra voy a echar la red. Y dice que echó la red y la red se llenó, casi que se rompía.
llenaron su barca y llamaron a los que estaban en la orilla también con sus barcas vacías y también llenaron sus barcas. O sea, hubo un milagro sobrenatural. Pero yo quiero llevarlos en esta mañana, en este pasaje, a que Jesús quiere más que un milagro de nosotros. O sea, Jesús nos quiere ver en otra perspectiva. Y cada vez, hermanos, que nos vamos acercando al inicio de un nuevo año, ya estamos a unos días de un nuevo año. Quizás muchos de nosotros esperamos recibir de Dios un milagro para nuestra vida en este 2026. Muchos de nosotros queremos un milagro para el 2026. Queremos ver cosas sobrenaturales de parte de Dios. Queremos ver en nuestra vida milagros quizás de sanidad, de provisión, milagros materiales, milagros de restauración familiar. En fin, queremos ver milagros en el 2026. Pero en la historia que acabamos de leer, podemos mirar, hermanos, algunas lecciones muy importantes para que podamos reconocer que en este nuevo año, hermanos, del 2026, este nuevo año en nuestra vida, el Señor quiere que busquemos más que un milagro de parte de Dios, hermano. Está bien que busquemos milagros, está bien que esperemos que en el 2026 Dios obre milagros de sanidad, de restauración, milagros financieros, de trabajo, de familia. Eso está muy bien y debemos anhelarlos y desearlos. Pero Dios, hermano, desea que busquemos más que un milagro de parte de Él. O sea, que no lo busquemos solamente por un milagro. Que no lo busquemos solamente por un milagro. Ahora vamos a mirar algunas cosas que nos enseña este pasaje. Algunas cosas que encontramos en este pasaje para nuestra vida, en este pasaje de la pesca milagrosa. Y una de las cosas que podemos mirar, hermanos, aquí es que el Señor, Dios, siempre está dispuesto para darnos su ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida, hermano. Dios siempre está dispuesto para darnos su ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida. Escuche, el pasaje, vuelvo y le digo, el pasaje se centra en Simón y sus hermanos. ¿Qué había pasado con ellos? Habían ido toda la noche a pescar y no habían pescado nada. Jesús llega a que les preste la barca para poder predicar la palabra. Pero escuche esto, hermanos, iglesia amada. A pesar de que Jesús estaba enfocado en realizar su obra de predicación de la palabra de Dios a toda la multitud que le había seguido, el Señor también conocía la situación que estaba enfrentando Pedro en ese momento y por eso se acercó a él. O sea, no fue casualidad, hermano, que Jesús llegara donde Pedro a decirle que le prestara la barca. ¿Cuántas barcas habrían allí en la orilla? Muchas. Porque recuerde que cuando viene la multiplicación de los peces en el mar, comienzan a sacar los peces, se llena la barca de Simón y su hermano. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Llaman a los que están ¿dónde? En la orilla para que también traigan sus barcas. O sea, quiere decir que habían más barcas. Entonces no es casualidad que Jesús llegara a este lugar y se acercara a Simón. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aunque el centro de Jesús era predicar la palabra a la multitud,
aunque su enfoque, el enfoque de Jesús, estaba centrado en predicar la palabra del reino, en predicar la palabra de Dios a toda la gente que le seguía, Jesús también conocía la situación que estaba pasando y que estaba enfrentando Pedro en ese momento. Y por eso Jesús se acercó a él. El pasaje nos dice que Pedro había pasado toda la noche, pero no había logrado nada. ¿Sabe qué significa esa palabra ahí donde dice que Pedro no habían logrado nada? Ese no habían logrado nada, hermanos, significa varias cosas. Ese no habían logrado nada significa fracaso. Ese no habían logrado nada significa tristeza, significa pérdida, significa cansancio. Ese no habían logrado nada significa desesperanza, enojo. Y lo que seguramente Pedro estaba sintiendo en ese momento en su vida, lo podemos resumir en una sola palabra, y esa palabra es frustración. Pedro estaba frustrado. Quizás como muchas personas en este año que dicen, este año no se logró nada. Pedro dijo, no se logró nada. Mucha gente está terminando este año y dice, no se logró nada. Quiero que llegue el otro año porque quiero que Dios me bendiga el otro año. Este año no se logró nada. Y ese no se logró nada significa para muchos eso: fracaso, tristeza, cansancio, desesperanza, frustración. Eso era lo que estaba pasando por la cabeza de Pedro. Pero el Señor, mis hermanos, iglesia amada, el Señor le dijo unas palabras que tenían el poder de transformar completamente la situación. Jesús dio una palabra, hermano, que podía transformar totalmente la situación de Pedro. Y el Señor, con su amor y con su poder, hermano, puede transformar por completo nuestra vida por medio de un milagro, hermano. Jesús transformó, hermanos, completamente su situación. Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Eso nos demuestra que a pesar de lo difícil, que a pesar de lo triste, que a pesar de lo complicada que pueda ser nuestra situación, el Señor, con su amor y su poder, puede transformar por completo nuestra vida por medio de un milagro. Jesús transformó todo en Pedro a través de un ¿qué? De un milagro. Y mire, amado, ¿sabe qué otra cosa nos enseña este pasaje? Primero nos enseña eso. Primero nos enseña que el Dios está siempre dispuesto para ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. Pero también este pasaje nos enseña algo clave, y es que cuando tenemos fe y somos obedientes, las maravillas del Señor se hacen realidad en nuestras vidas. Cuando usted tiene fe y cuando usted es obediente a la voz de Dios, a la palabra de Dios, las maravillas de la palabra, las maravillas de Dios se hacen realidad en nuestras vidas. Que Pedro le respondió a Jesús y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo creo que Pedro se quedó mirando a Jesús como asombrado cuando Jesús le dijo, vamos a ir a pescar. Yo creo que Pedro quizás lo pensaría o se lo diría a Jesús, le diría, pero Señor, tú eres un predicador, yo soy un pescador, curtido en las faenas del mar.
Yo soy el de la experiencia. No hay nada que hacer, no hay pescados. Pero él no, hermano, él no se puso a hacer eso. Él no se puso a debatir con Jesús. ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro tuvo fe y fue obediente. Porque Pedro le dijo, él le pone su argumento y le dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, ahí se activa la fe y la obediencia. Ahí se activa la ¿qué? La fe y la obediencia. Y Pedro le dice: más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron de peces. La red se rompía, hermano. Usted se imagina, los que saben pescar y tiran tarrayas, sabe que eso, para que una red se rompa, hermano, es porque tiene que estar full. Y el texto lo expresa y dice: la red se rompía, hermano. O sea, no fueron 2 pescaditos, no fueron 5 pescaditos, hermano. Eso fue una cosa milagrosa de pescados. ¿Sabe por qué ocurrió el milagro? ¿Sabe por qué Pedro vio las maravillas de Dios? Eso porque fue una cosa milagrosa de pescado. Fue obediente a la palabra de Jesús. Amén. Pedro tuvo que vencer su temor a volver a fracasar. Hay gente que vive temerosa por volver a fracasar y por eso no lo intenta una vez más. Hay gente que no intenta las cosas porque sienten miedo a volver a fracasar. Pero hoy el Señor te dice: no tengas miedo, cree solamente. Hoy el Señor te dice: ten fe, haz las cosas ahora, pero en mi palabra. Quizás antes las hiciste en tus fuerzas, quizás antes lo hiciste en tu experiencia, en lo que tú creías, y no surgió nada. Pero ahora el Señor te está diciendo: hey, vamos los dos, boga mar adentro y tira la red nuevamente. Usted me está entendiendo en esta mañana. Pedro quizás tuvo temor de volver a fracasar, pero Pedro tuvo que vencer su temor al fracaso y tenía que confiar en las palabras del Señor. Y por eso vemos que su fe y la obediencia le permitieron experimentar el poder de Dios, obrado en un milagro extraordinario. Escúcheme, iglesia, lo que ellos no habían podido lograr en toda una noche de trabajo, el Señor lo hizo realidad en un momento, hermano. Quizás hay muchas cosas que tú has querido hacer en años y no lo has hecho. Pero yo te quiero decir que si tú vas en la barca con Jesús, el milagro va a ocurrir rápido, hermano. El milagro va a ocurrir rápido, hermano. Y si tú tienes fe y obedeces a la palabra, hermano, vas a ver el milagro. Ellos estuvieron toda la noche y no hicieron nada. No hicieron nada. Pero Jesús lo hizo realidad en un momento. Lo que fue una noche de fracaso, el Señor lo transformó en un día de victoria, hermano amado. Qué poderoso es esto. Mire, amado, a pesar quizás de la tristeza, del fracaso, de la desesperanza, del dolor, de la angustia que usted o yo hayamos experimentado todo este año, Dios puede transformar nuestra tristeza en alegría y nuestro fracaso en victoria, hermano. Como lo cantábamos hace un ratito, ¿no? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi dolor, cambiaré mi enfermedad, hermano, por el gozo del Señor. Porque en Él está la victoria, hermano. Si podemos creer y si obedecemos, hermano, a la voz de Dios, vamos a ver milagros de parte del Señor. Amén. Vamos a ver milagros de parte del Señor. Pero mi amado hermano, escúcheme. Para terminar, hermano, quiero ahora centrarme. Ya miramos 2 puntos importantes. Escuche. Ya miramos lo que nos enseña, las enseñanzas que encontramos en este pasaje para nuestra vida. Primero, que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida.
Segundo, que cuando usted y yo tenemos fe y obedecemos al Señor, las maravillas del Señor se hacen realidad en nuestra vida. Amén. Pero ahora, hermano, yo quiero que nos centremos en el punto clave de este pasaje, en el punto clave de este mensaje. Escuche, hermano, escuche esto. Este es el punto clave, hermano. Quiero que usted le preste atención a esta última parte. Ya estamos terminando, hermano. Escuche. Pedro no se quedó solamente con un milagro, hermano. Pedro no se quedó únicamente con un milagro. Vamos a leer el versículo 8 y 11 del pasaje. Versículo 8 y 11 del texto, del pasaje central. Mire lo que dice. Vamos a leer estos pasajes. Y dice: viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús. O sea, cuando vio la pesca milagrosa, cuando vio todo eso que era un milagro, las maravillas de Dios, Pedro miró eso. Dice que cayó como de rodillas ante Jesús y le dijo a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, o sea, sus hermanos, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, mire, esto es importantísimo, hermano. Pero Jesús le dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas. Desde ahora, ¿desde cuándo, hermanos? Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las barcas, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Mire, hermano amado, iglesia, esto es lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Pedro y sus compañeros, Jacobo y Juan, ellos, escúcheme, ellos experimentaron las maravillas del poder del Señor en sus vidas. Ellos pudieron haberse quedado con la alegría del milagro recibido. Ellos se hubieran podido conformar con la pesca milagrosa. Pero sabe una cosa, hermanos. Pero ¿sabe qué podemos ver en este pasaje? Podemos ver que ellos decidieron algo mejor. Ellos decidieron algo mejor que un milagro. Un milagro es algo wow. Un milagro es algo poderoso. Un milagro es algo que viene del cielo. Un milagro es algo que, hermano, que nos hace felices. ¿Cómo cree que se pusieron los discípulos cuando tuvieron esa gran pesca, hermano? Felices, contentos. Eso es algo extraordinario, es algo bueno. Pero ellos, hermanos, decidieron algo mejor que un milagro. Ellos decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. Ellos no se conformaron con un momento de gloria, hermanos. Ellos no se conformaron con solamente un derramamiento de la unción y el poder del Señor allí en la barca. ¿Sabe ellos qué decidieron? Ellos decidieron vivir en comunión con el Señor todos los días de su vida. Y desde ese momento en adelante, hermanos, las vidas de esos hombres caminaron con el Señor, hermano. Caminaron con el Señor. Escucharon su voz, recibieron sus enseñanzas y contemplaron y experimentaron muchas maravillas de Dios. Más que solamente una pesca milagrosa. Ellos vieron multiplicar, hermanos, los panes y los peces. Ellos vieron las sanidades de muchos enfermos. Ellos contemplaron la gloria de Jesús en la transfiguración. Ellos vieron a Jesús resucitado. ¿Qué hubiera pasado si solamente se quedan con la pesca milagrosa y no siguen a Jesús? No hubieran podido ver todas estas cosas. No hubieran experimentado la gloria del Señor. Se hubieran quedado con el milagrito. Eso pasa con muchos cristianos, hermano. Eso pasa con mucha gente. Mucha gente se queda solamente con el milagrito de la pesca milagrosa, con la red, con los peces.
Y Jesús dice: hey, sígueme. Y muchos dicen: no, Jesús, tengo el milagro, ya tengo mi milagro, no necesito seguirte, ve. No, ellos dijeron: no importa este milagro estuvo muy bueno, esto es una bendición, esto fue algo sobrenatural, vimos la gloria de Dios, pero viene algo mejor. Ellos dijeron: viene algo mejor, te vamos a seguir. Y ellos, siguiendo a Jesús, hermano, no solamente vieron la atarraya llena, ellos vieron y experimentaron milagros poderosos andando con Jesús. Cuando tú andas con Jesús, hermano, tú vas a experimentar cosas sobrenaturales que vienen del cielo, hermano, que viene del cielo. Ellos experimentaron, hermano, muchas cosas. De la misma manera, hermanos, de la misma forma, nosotros la iglesia, Casa de Bendición, La Reliquia, hermano, nosotros la iglesia del Señor, en este nuevo año, en este año que viene, 2026, tenemos que confiar, escúcheme, tenemos que confiar que Dios obrará un milagro en nuestra vida, que Dios va a obrar milagros en tu vida. Pero la palabra en esta mañana nos está hablando que no nos quedemos solamente con un milagro. No te quedes, si Dios hace milagros en este nuevo año, no te quedes solamente con el milagro, hermanos. Tenemos que decidir cada día desarrollar nuestra comunión personal con Dios. Este año, más que solamente un milagro, hermano, decidamos caminar todos los días con el Señor, hermano. Los discípulos, Simón, Jacobo y Juan, recibieron un milagro, pero ellos tomaron la decisión de caminar todos los días con Jesús. Y todos los días que caminaron con Jesús, vieron milagros, vieron proezas, vieron maravillas. Hermano amado, como iglesia del Señor, tenemos que decidir seguir a Jesús. No nos quedemos solamente con un milagro. Este 2026, hermano, tomemos la decisión de caminar en comunión con el Señor todos los días. Este año, hermanos, más que un milagro, hermano, más que un milagro, más que solamente un milagro, decidamos estar con el Señor para poder experimentar su amor, para poder experimentar sus maravillas todos los días de nuestra vida, hermano. Si Simón y sus hermanos se hubieran quedado allí en la orilla con ese milagro, no hubieran podido ver la gloria, la magnitud de la gloria de Dios. Ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús, hermano. Mucha gente no quiere dejar nada por seguir a Jesús. Mucha gente no quiere dejar nada por seguir a Cristo, hermano. Y el Señor dijo: todo el que me quiera seguir, hermano, tome la cruz. Tome la cruz y sígame. Tome la cruz y sígame. Así que, mis amados, la pesca milagrosa no fue solamente una muestra del poder de Jesús, sino que fue una invitación a Pedro y sus amigos a experimentar una vida más profunda, una vida más plena con el Señor. Yo le animo, amado hermano, en esta mañana. Yo le animo, amada iglesia, para que en este 2026 no te conformes solamente con recibir un milagro. No te conformes solamente con recibir un milagro. Busca en este 2026, busquemos en este 2026, hermanos, caminar todos los días con el Señor. Busquemos en este 2026 desarrollar en nuestra vida, hermano, una comunión constante que nos permita experimentar su amor, su gracia, sus maravillas cada día. No es solo el milagro lo que transforma las vidas, hermano, sino es el compromiso que tenemos con Cristo, hermano. Escuche,
No es solo el milagro lo que transforma vidas, sino que es el compromiso de seguir a Jesús. Ya no seamos más cristianos de comunión de domingo con el Señor, hermano. Ya basta de ser cristianos de comunión solo el domingo. El domingo me congrego, ese domingo es que oro, ese domingo es que leo la Biblia, ese domingo es que escucho el mensaje de la palabra. Y hasta el otro domingo. No, hermano. No, sigamos a Jesús como Pedro, hermano. Sigámoslo todos los días. Todos los días, hermano, que todos los días podamos experimentar y ver la gloria de Dios en nuestra casa, hermano, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra familia, hermano, en la iglesia. Que podamos ver las maravillas de Dios todos los días, no solamente el domingo, hermano. Pedro había podido quedarse solo con el domingo. El domingo me quedo aquí. No, Pedro dijo, esto está muy bueno, este milagro, gracias, Señor. Pero Pedro dijo, no, yo te voy a seguir todos los días. Y Pedro, al seguir a Jesús todos los días, pudo experimentar todos los días milagros, maravillas del cielo, hermano. Esa es la invitación, hermano, para este 2026, para nosotros. No nos conformemos solamente con un milagro. Dios va a hacer milagros en tu vida, hermano. Este 2026 Dios va a hacer milagros en tu vida. Si tú lo crees, si tienes fe y eres obediente. ¿Por qué ocurrió el milagro en Pedro? Porque tuvo fe y fue obediente a la palabra. Si tú tienes fe y eres obediente a la palabra, yo te garantizo que en el 2026 tú vas a ver milagros en tu vida. Pero también el Señor te dice hoy, no te quedes solamente con ese milagro. Cuando venga ese milagro, no te quedes con ese milagro. Sigue a Jesús y dígale, Señor, gracias por este milagro, pero yo te quiero seguir porque quiero seguir viendo milagros en mi vida. Quiero seguir viendo maravillas en mi vida todos los días. ¿Cuántos quieren ver maravillas todos los días en su vida? Amén. Gloria al Señor. Colóquese sobre sus pies, mi amado. Vamos a orar en esta mañana. Colóquese sobre sus pies. Cierra tus ojos. Yo no sé, mi amado hermano, hermana, amigo que estás acá. Yo no sé cuántas veces en este 2025 lanzaste las redes y no cogiste nada. No sé cuántas veces en este año fracasaste. Yo no lo sé. Pero el Señor nos está hablando y nos está diciendo que en este 2026 tiremos las redes, pero con Él en nuestra vida, con Él en nuestra barca, hermanos. Si Jesús está en nuestra barca, hermano, podemos bogar mar adentro y miraremos milagros, hermano. No dejes a Jesús fuera de tu vida. No dejes a Jesús fuera de tu barca. No dejes a Jesús fuera de tus negocios. No dejes a Jesús fuera de tu hogar. No dejes a Jesús fuera de tu familia. Que Jesús sea el centro de todo, hermano. Pero también ten fe y sé obediente a la palabra. Y entonces vas a ver milagros. Pero como nos enseña hoy la palabra, hermano, no te quedes solamente con el milagro. Cuando venga el milagro a tu vida, no te quedes solo con el milagro. Dice que ellos dejaron los peces y la barca. Dejaron ahí ese milagro y se fueron a seguir a Jesús. Muchos se quedan con el milagro y se olvidan del que hace el milagro. Hermano, es más importante el que hace los milagros que el milagro. Muchos se quedan con el milagro, pero se alejan del hacedor de milagros. Y la invitación para el 2026 es que te tomes de la mano del hacedor de milagros, que camines todos los días con el hacedor de milagros, y entonces vas a ver maravillas en tu vida. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos que no solamente es un milagro, que tú quieres más que eso de nuestras vidas. Tú quieres comunión,
Tú quieres que te sigamos. Tú quieres que estemos contigo todos los días. Que todos los días podamos experimentar maravillas, prodigios, señales. Que no nos quedemos en la orilla, sino que caminemos contigo, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor, porque la pesca milagrosa no fue solo una muestra del poder de Jesús, sino fue una invitación a Pedro y sus compañeros para que pudieran experimentar una vida más profunda, una vida más plena con el Señor. Ayúdanos, amado Dios, para que como iglesia en este 2026 no nos conformemos solamente con recibir un milagro, sino que busquemos caminar diariamente con el Señor, que podamos desarrollar una comunión constante que nos permita experimentar su amor, su gracia, sus maravillas, su poder cada día, porque no es solamente el milagro lo que transforma las vidas, sino el compromiso de seguir a Jesús. Señor, que nos comprometamos a seguirte todos los días, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.